Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este miércoles 22 de abril. Yehuatágina lleva este cuarto mes del año 2026 y la palabra hoy, como siempre, nos habla por medio de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 1 al 8. El mismo día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. Y así continúa, queridos amigos. Por una parte, señan de que tenemos que estar siempre preparados, queridos amigos. Siempre preparados. ¿Por qué? Y porque la palabra de Dios siempre desencadena nueva vida, nueva condición, nuevo ambiente, nueva familia, nueva nación. Pero dejando todo lo que es corrupto y todo lo que es negativo. Porque el Evangelio del Señor alumbra, ilumina, o que de ella es la pasar de la oscuridad a la luz, de las tinieblas. Entonces, queridos amigos, tenemos que irnos hacia esa luz que es Cristo. Apega con el Evangelio ahí. Pesaj, paso de la muerte a la vida. Bueno, y entonces aquí, ese mismo día que muere Esteban, que lo matan, que lo asesinan, lo apedrean, ese mismo día, queridos amigos, se ponen todos furiosos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque Esteban no reivindica, no dice nada, no se retracta, no hace de apóstata, no apostata a su fe, sino que dice, soy testigo y entonces soy un mártir. El mártir, queridos amigos, quiere decir el que es capaz de atestiguar y de dar su vida, incluso hasta la sangre, por dar testimonio a Jesucristo. Entonces, pues si para la mitad, entonces se desata, no puede ser esto. Ya huerugue, cuanto a mi otro, como apostatar, o cambiar, o ya la ya. Pero queridos amigos, una cosa interesante, porque en los renglones, queridos amigos, que son torcidos, sin embargo, el Señor va escribiendo de forma recta. ¿Por qué? Y porque aquí dice y nos habla de un tal Felipe que bajó, dice, a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. ¿Y qué pasa? Porque los que habían oído hablar de los milagros que hacía Esteban, viendo de muchos que salían espíritus inmundos, lanzando gritos, alaridos, paralíticos que quedaban sanados, etc., entonces, nosotros creemos verdaderamente y queremos hacer esta secuela Christi. Contra todo peligro, contra toda violencia, igual, la palabra de Dios siempre es anunciada. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.